Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta práctica de laboratorio en la cual vamos a abordar la prueba estadística de Student. Previo, espero se encuentren bien ustedes y sus seres queridos. Bien, antes de que profundicemos en esta prueba estadística T-Student con los programas estadísticos SPSS e Infostat, voy a dar unas instrucciones referente al sistema de evaluación de las actividades que tenemos pendientes del cómputo 2 y cómputo 3. Bien. Si ustedes se direccionan a la planificación del curso, en el cómputo 2 los contenidos a desarrollar son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, la prueba de chi cuadrada y la prueba de T-Student. En esta semana finalizamos con la prueba de T-Student. Por lo tanto, según la planificación, la otra semana corresponde a la semana de evaluaciones. Se le debería de ejecutar las respectivas evaluaciones, el examen parcial y el examen práctico, también la entrega del primer avance del proyecto de investigación. Esto es según la planificación con la que arrancamos el ciclo, ¿de acuerdo? Pero debido a esta situación a nivel mundial y que prácticamente la modalidad de educación se ha cambiado en un 100% virtual, en línea, yo les tengo una propuesta de planificación. Esto porque ustedes de seguro, la mayoría tienen evaluaciones esta semana que viene. Por lo tanto, mi propuesta es la siguiente. Vean. Cómputo 2. En esta semana abordamos entre el 23 al 27 de marzo las medidas de tendencia central. Del 30 de marzo al 3 de abril las medidas de dispersión, del 6 al 8 de abril la prueba de chi cuadrada y en esta semana del 14 al 17 de abril la prueba de T-Student. Tengo como propuesta que esta otra semana, que es del 20 al 24 de abril, les voy a subir este contenido teórico en WhatsApp y en Facebook referente a regresión lineal simple y múltiple. Sin embargo, no es obligación de que ustedes lo vean. Solo para avanzar, se los voy a subir en los diferentes recursos que tenemos como WhatsApp y Facebook, para que ya esté disponible. Y también existe una justificación en cuanto al desarrollo de algún contenido en esta semana. Entonces, esta semana del 20 al 24 de abril, ustedes tienen una diversidad de evaluaciones en otras asignaturas. Por lo tanto, yo solo les voy a subir este contenido teórico, no es obligación que lo vean, es para que ya esté disponible. Entonces, esta semana no vamos a tener laboratorio, esta semana del 20 al 24. Lo que sí es importante que ustedes como equipo de trabajo avancen en el proyecto de investigación. Espero a más tardar mañana subirles el video donde se les explica cómo hacer el análisis y discusión de resultados preliminares para su proyecto. Ustedes pueden decidir hacerlo con SPSS o hacerlo con Infostat. Ya eso cada equipo lo va a decidir, y si los gráficos los van a hacer con Excel. Bien, entonces, para que quede claro, esta semana que viene del 20 al 24 les voy a subir este contenido, pero ahí va a estar disponible, no es obligación que ustedes lo revisen. ¿De acuerdo? Entonces, y no va a haber laboratorio. La siguiente semana, del 27
de abril al 1 de mayo se van a realizar las evaluaciones. Esa es mi propuesta. Si alguien quiere revisar el contenido de regresión lineal, o lo mejor sería que todos lo vean, solo verlo. Pero en la semana del 27 de abril al 1 de mayo va a ser la semana de evaluaciones para estadística. El lunes 27 les corresponde a ustedes realizar el examen práctico sobre SPSS e Infostat. Yo tengo como propuesta que esta guía, la práctica anterior de Chi cuadrado y esta que van a desarrollar de T-Student, ustedes la completen por equipo y la envíen el lunes 27. Y esa guía va a sustituir la nota del examen práctico de los programas estadísticos. Esa es mi propuesta, si a ustedes les parece. Esa sería mi propuesta referente al examen. Así ustedes el lunes 27 solo van a enviar la guía ya con la prueba de Chi y T-Student desarrolladas. Esto sería por equipo de trabajo y eso va a sustituir su nota del examen práctico. El martes 28 van a realizar el martes 28 de abril en horario de 7 a 8 de la mañana el examen del proyecto de investigación. Recuerden que este examen del proyecto de investigación va a sustituir su nota de socialización, quiere decir que vale un 15%. El jueves 30 de abril de 8 a 2 p.m. van a realizar el examen parcial. El examen parcial correspondiente al cómputo 2. De igual manera, yo les tengo como propuesta en cuanto al examen parcial que lo realicen por equipo de trabajo, bajo la misma metodología que lo realizamos en el cómputo 1. ¿De acuerdo? El jueves 30 de abril. Y el viernes 1 de mayo tienen que enviar el primer avance del proyecto de investigación. Esto un representante de cada equipo lo va a enviar en los formatos Word y PDF. ¿De acuerdo? El viernes 1 de mayo. Tienen todo el día para ello. Bien, yo les quería compartir esto previo a la prueba de T-Student para que ustedes estén ya ubicados en cuanto a las evaluaciones. Veamos para el tercer cómputo. Para el tercer cómputo, asumiendo que ustedes al tener el espacio van a ver el contenido de regresión lineal simple y múltiple, la semana del 4 al 8 de mayo vamos a desarrollar el contenido teórico del análisis de correspondencias y conglomerados, análisis multivariado. De igual manera la práctica de laboratorio. En la semana del 11 al 15 de mayo vamos a abordar estos contenidos: el escalamiento multidimensional no métrico, NMDS, y el análisis por componentes principales. Jóvenes, y hasta allí abarcaríamos con el tercer cómputo y finalizamos el curso de estadística. La semana del 18 al 25 de mayo será la semana de evaluaciones para el tercer cómputo. El lunes 18 ustedes tienen que realizar el examen práctico. Yo les tengo como propuesta que las guías que vamos a desarrollar de regresión lineal simple múltiple, análisis de correspondencias y de clúster, escalamiento multidimensional y análisis de componente, ustedes la envíen el lunes 18 de mayo desarrollada, y eso va a sustituir su nota del programa del examen práctico. El martes 19 de mayo van a realizar el examen del proyecto, el examen del informe final. El jueves 21 de 8 a 2, de igual manera el examen parcial del cómputo 3. Les tengo como propuesta realizarlo en equipo. Y el lunes 25 de mayo, jóvenes, ustedes, cada equipo va a enviar el informe final. Pero esto ya para medio ilustrarles en cuanto a las actividades del tercer cómputo. Bien.
Voy a escuchar si ustedes están de acuerdo con esta propuesta, pueden comentarlo en WhatsApp y escriban si estoy de acuerdo. Ok, nos introducimos a la prueba de T-Student. Esta prueba es la que vamos a desarrollar con los programas estadísticos SPSS y Infostat. Vamos a ver sus características y qué es lo que hay que cumplir para poder ejecutar esta prueba. Al igual que chi, corresponden a métodos inferenciales y lo que buscamos es, dependiendo del estadístico de prueba de T-Student, contrastar o comparar. Ya vamos a verificar eso, pero la prueba de T-Student corresponde a uno de los métodos inferenciales, de igual manera que chi cuadrado. Vean, a diferencia de chi cuadrado se ejecuta para variables cualitativas. T-Student es todo lo contrario, se ejecuta para variables numéricas, cuantitativas. La primera prueba, que es T-Student para una muestra, se ejecuta cuando el propósito es verificar, ese es el objetivo, verificar si existe igualdad o diferencia en cuanto a esa variable que se ha registrado con un valor teórico. Cuando el objetivo es comparar, que ya se ejecuta el nivel de investigación relacional, el objetivo es comparar grupos, se ejecuta la prueba T-Student para muestras independientes, cuando lo que usted como investigador lo que quiere hacer es comparar grupos, medias de grupos. Su objetivo es comparar. Y como tenemos dos grupos, hablamos ya de un estudio de nivel de investigación relacional. Y finalmente existe el otro estadístico de prueba de T-Student cuando buscamos comparar pero medias. Cuando buscamos comparar grupos, T-Student para muestras independientes. Y cuando buscamos comparar medias, es decir, el mismo grupo, los tratamientos se le aplican al mismo grupo, el test que se aplica es T-Student para muestras relacionadas. T-Student para muestras relacionadas. Bien, características. T-Student, a diferencia de la prueba de chi cuadrado, T-Student es una prueba paramétrica. Chi cuadrado es una prueba no paramétrica, porque no posee una distribución definida. Caso contrario, T-Student se ajusta a una distribución normal, por eso es una prueba paramétrica. Se ejecuta para variables numéricas y el test de T-Student solo permite comparar el efecto de dos tratamientos. William Gosset en 1908 lo estableció este estadístico de T-Student solo para comparar dos tratamientos y se ejecuta para muestras pequeñas. Cuando hablamos de muestras pequeñas nos referimos a aquellas cuyos tamaños son menores o iguales a 30 elementos. Estas son las principales características de la prueba T-Student. Bien, al igual que chi, existen diferentes estadísticos de prueba. Cuando solo es una muestra, se aplica T-Student para una muestra o también T-Student por bondad de ajuste. En este caso, la característica es que la varianza es desconocida, porque usted no sabe de ese valor teórico contra el cual usted va a comparar la variable que usted ha medido, que es numérica. Por ejemplo, la producción de leche en botellas. Si usted quiere comparar, usted mide esa variable, la producción de leche en botellas, y quiere comparar
la media de esa variable con la media de un valor teórico que da el MAG, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, dice que el promedio en las ganaderías es de 9.5 botellas, por ejemplo, por día. Entonces usted quiere comparar el resultado que usted ha obtenido, que es un resultado real que usted ha obtenido al ejecutar un estudio formal. Usted lo va a comparar contra ese valor teórico del Ministerio de Agricultura, pero usted no sabe el Ministerio de Agricultura cómo ha obtenido esos datos, por lo tanto la varianza es desconocida. Ok. Ahora, cuando lo que se busca son comparar dos muestras, vean, cuando solo buscamos analizar una muestra, estamos ante un nivel de investigación descriptivo, un estudio univariado. Y lo que se busca es verificar. Cuando deseamos comparar dos muestras, el objetivo es comparar y el nivel de investigación es relacional, ya son estudios bivariados. Si, por ejemplo, usted va a evaluar el efecto de dos tratamientos, por ejemplo, dos antigripales, y esos antigripales usted se lo aplica a 10 pacientes, a 10 personas, esas personas, usted solo tiene un grupo de personas. A ese grupo de personas usted le aplica el antigripal A, mide el efecto, y luego a ese mismo grupo de personas usted le aplica el antigripal B. ¿De acuerdo? Entonces usted obtiene los datos, por lo tanto la varianza la conoce porque usted mismo la genera. Entonces, la prueba de test-student de parcelas pareadas se ejecuta cuando los tratamientos se le aplican al mismo grupo de individuos. Estos pueden ser personas, plantas, animales. Se evalúan fertilizantes, se evalúan raciones alimenticias, entre otras. En el caso de la prueba de test-student por grupos sorteados, vean, a la prueba de test-student por grupos sorteados también se le denomina o se le conoce como prueba de test-student para muestras independientes. Y a la prueba de test-student para parcelas pareadas se le conoce como prueba de test-student para muestras relacionadas. Así es como se lo identifica el programa estadístico. Test-student para parcelas pareadas, el programa se lo identifica como test-student para muestras relacionadas. Test-student para grupos sorteados, el programa se lo identifica como test-student para muestras independientes. Todo lo contrario, en la prueba de test-student de grupos sorteados es todo lo contrario en relación a las parcelas pareadas. En grupos sorteados, el investigador le aplica un tratamiento a un grupo y el otro tratamiento a otro grupo de individuos. Son grupos independientes, ¿de acuerdo? Son grupos diferentes. Por ejemplo, el antigripal A al grupo A y el antigripal B al grupo B. Son a dos grupos diferentes que se le aplican los tratamientos. Bien. La prueba de test-student, a diferencia de la prueba de chi cuadrado, la prueba de test-student sí exige que se cumplan, antes de que usted ejecute la prueba, tiene que verificar que los datos cumplan con ciertos filtros, ciertas reglas o supuestos. Uno de ellos es la distribución normal, otro es la homogeneidad de varianzas y la independencia. Comúnmente los investigadores, los estadísticos, verifican solo la distribución normal. Con uno de los supuestos que se cumpla, se asume que se cumplen los demás supuestos. Por eso es que solo se verifica comúnmente solo la distribución normal. Importante, esto es fundamental al momento de que usted ejecute la prueba con el programa. Usted tiene que saber si está ante una prueba de test-student bilateral. Quiere decir que si es bilateral,
usted se ubica con la campana de Gauss y comprende las dos colas. Por ejemplo, en el primer caso, pueden observar el planteamiento de hipótesis. En el primer caso, si lo que usted busca entre esos grupos es la hipótesis nula, le dice que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2. Pero la hipótesis alterna, que es la hipótesis del investigador, la hipótesis alterna H sub 1 es la hipótesis del investigador. Dice que la media del grupo 1 es diferente a la media del grupo 2. Cuando se da este comportamiento, usted se plantea que por ejemplo, el rendimiento de la parcela A va a ser diferente al rendimiento de la parcela B, o que el rendimiento del cultivo de maíz de la variedad H5 va a ser diferente al rendimiento de el material H49, por ejemplo. Y ahí hablamos de híbridos, no es variedad, son híbridos. El H5, el híbrido 5 o el H49. Bien, entonces cuando usted establece que son diferencias, estamos ante una prueba de T-Student bilateral. Y el test usted lo ejecuta con el programa estadístico así como se lo pide. Le comprende las dos colas. Pero si usted en su hipótesis alterna se plantea que el híbrido H5 va a producir menor, su rendimiento va a ser menor que el híbrido H49, si usted se plantea el segundo caso, entonces la prueba de T-Student es una prueba unilateral orientada hacia la izquierda. Unilateral orientada hacia la izquierda. Quiere decir que usted solo va a abarcar media de la campana, usted va a abarcar solo media campana. ¿De acuerdo? Quiere decir que ese resultado de T hay que dividirlo entre 2. Ese P valor hay que dividirlo entre 2. Y si usted se plantea en la investigación de que el H5, el híbrido 5, va a producir mayor rendimiento que el H49, entonces usted también está ejecutando una prueba unilateral. Y en este caso orientada hacia la derecha. ¿De acuerdo? Hay que dividir siempre el P valor entre 2. Entonces eso es importante tenerlo bien claro. El planteamiento de la hipótesis dependiendo de lo que el investigador busca de sus objetivos. Bien, una vez aclarando esto, iniciamos. Si ustedes se trasladan a su guía de trabajo, en la guía de trabajo vamos a quitar esto de la planificación. Esta es la guía para desarrollar la práctica. Yo le he titulado como laboratorio 3. Es la prueba de T-Student. Como se tiene de costumbre, vean una introducción, objetivos. ¿Y qué buscamos con los objetivos? Que usted aplique este test utilizando los diferentes programas estadísticos. Los más utilizados en investigación científica, los más confiables, como SPSS e Infostat. Y finalmente, el tercer objetivo, que usted aplique esta prueba de T-Student con la base de datos que se le ha facilitado de su proyecto de investigación. Veamos el primer caso. Desarrolle los siguientes casos en forma ordenada, lógica y sistematizada. Caso 1. T-Student por bondad de ajuste. A esa prueba de T-Student por bondad de ajuste también se le conoce como prueba de hipótesis para una sola muestra. ¿De acuerdo? Es otra denominación que se le da. Veamos el caso. Completar todo lo que está en celeste. El peso promedio, vean, peso promedio, hablamos de una variable cuantitativa, continua específicamente. Principalmente, la prueba de T-Student se aplica para variables cuantitativas, es decir, numéricas.
el peso promedio de los recién nacidos en la población en general es 350 gramos. Vean, este es un valor teórico, digamos que lo está afirmando el Ministerio de Salud. Pregunta, ¿el peso del recién nacido de madre adolescente es distinto? Vean, es distinto al de la población. Está afirmando es distinto. Entonces, al ejecutar la prueba estadística, quiere decir que la hipótesis alterna afirma que es diferencia, existe una diferencia. Por lo tanto, es una prueba bilateral. En este caso, no hay que dividir el p-valor entre dos. Lo vamos a verificar adelante. Bien, para ello, para que usted desarrolle este ejercicio, le he facilitado esta base de datos. Esta base de datos que se denomina TestStudent por bondad de ajuste. Procedan a abrir esa base de datos. Yo aquí ya tengo abierta la base de datos. Y vamos a desarrollar el caso. Veamos. Primero, siempre es importante que siempre los métodos inferenciales van de la mano con los métodos descriptivos. Quiere decir que dependiendo de la variable, antes de que usted ejecute el método inferencial, tiene que determinar los métodos descriptivos. Eso es importante y así lo tienen que hacer en su trabajo de investigación. Pero para ello yo les voy a generar un video propio. Bien. Entonces, como primero determinamos los descriptivos, vean, y es una variable cuantitativa, vamos a determinar la media, que es la principal, y el error estándar. Este error estándar, y vean el objetivo que abarcamos, describir. Luego, el objetivo estimar a través de los intervalos de confianza. Vamos a estimar los intervalos de confianza. Y finalmente, el objetivo contrastar. Contrastar, que es a través del ritual de significancia, y para ello vamos a ejecutar la prueba de TestStudent. Bien, entonces trasladarse a la base de datos y hay que pedir los descriptivos. Hay que pedirle los descriptivos. Nos trasladamos a la base de datos, dar clic. Vean, esto sí es una base de datos porque está completo todo. Si ven, tenemos 100 madres adolescentes. Es la base de datos completa, no es un consolidado. Por lo tanto, aquí no es necesario ponderar casos. Directamente hacemos el análisis. Dar clic en analizar, vamos a generar los descriptivos, estadísticos descriptivos y luego explorar. Entonces el procedimiento, vean, analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Dar clic en explorar. Y en explorar nos pide las variables. ¿Cuál variable? El peso del recién nacido. El peso del recién nacido. Luego nos trasladamos a estadísticos. Y en estadísticos usted puede seleccionar los descriptivos, que es lo que nos interesa ahorita, los descriptivos. Por lo tanto, dejamos así como genera la casilla. Dar clic en continuar y luego aceptar. Esperamos en lo que el programa está haciendo el respectivo procesamiento para poder generar los descriptivos. Vean, lo generamos con la alternativa explorar. Regrésense a su base de datos. Su base de datos. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Con esta opción explorar, usted también lo puede hacer con los descriptivos o con las frecuencias y usted puede estimarlo, así como lo hemos hecho anteriormente. Pero en este caso hicimos uso de la opción explorar. Y vean lo que nos pide la media. Esta es la media. Copiamos los elementos y los vamos trasladando a la guía.
Copiamos la media, la trasladamos, la media aritmética. Ok, lo podemos dejar solo con dos decimales. Luego el error estándar. Aquí está el error estándar. El error estándar de igual manera con dos decimales. Y luego vean, con estos dos elementos abarcamos lo que es el objetivo de escribir. Principalmente me interesa la media. Estimar. El objetivo es estimar con el intervalo de confianza. Esa es la ventaja que tenemos al utilizar el comando explorar. Porque automáticamente le genera los respectivos intervalos. Vean, aquí están los intervalos, límite inferior y límite superior. Límite inferior, copiar el límite inferior, y luego copiar el límite superior. Y con esta opción de explorar automáticamente ya tenemos el intervalo de confianza. Dejarlo con dos decimales. Vean. Y listo. Pero si usted se va por este otro camino, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, trasladamos la variable y nos venimos a estadísticos y usted selecciona, por ejemplo, la media aritmética y luego el error estándar. En este caso, el error estándar, la media del error estándar. Continuar y aceptar. El programa le genera aquí la media y el error. De acuerdo, con este error estándar, con esta media y este error, usted puede estimar, copiarlo, copiar esto, o lo copia y lo pasa a la matriz, que es lo que tenemos aquí, de acuerdo, la media y el error. Pero si usted se va por ese camino, el programa no le genera el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza es importante para cumplir con este objetivo de estimar. Entonces usted puede, si se va por ese camino con estos dos elementos, seleccionar esa tablita, copiarla, abrir un documento de Excel, abran un documento de Excel y pegar esa tablita. Con estos dos elementos, la media y el error, usted puede estimar con Excel los intervalos. Si usted no se va por el camino de explorar. Ok, copiamos estos límites, inferior, superior, copiar y pegarlo en el documento de Excel. Ahí están. ¿Cómo obtener el límite inferior? El límite inferior, dar doble clic, igual, es igual a la media menos 1.96, luego asterisco, que es por el error estándar, y luego dar enter. Vamos a verificar, tal vez algún valor no lo reconoció. En este caso Excel no me permite puntos con coma. Podría ser que a ustedes se los acepte con puntos. En este caso con coma me lo está exigiendo. Dar enter. Vamos a verificar de nuevo. La media menos 1,96 veces el error estándar. Y no me lo está permitiendo, me da una instrucción: desea aceptar la corrección propuesta a continuación. Sí, pero no es 196. Vamos a ver de nuevo, vamos a intentar ingresar esa instrucción. Vean, el problema es que aquí me lo da con comas y estoy viendo que en este Excel lo tengo configurado con puntos. Vamos a verificar si ese era el error.
dar doble clic sobre la casilla para activarla, Shift 0 para activar el igual, la media menos 1.96 veces vean, el asterisco y luego el error estándar y listo. Ok, ahí está resuelto. Luego el límite superior de igual manera, igual la media, lo único que aquí ya no es menos, sino que es más 1.96 veces me refiero cuando pongo el asterisco, el error estándar. Y vean, esa es la forma de obtener los límites para generar el intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Eso usted se lo ahorra cuando usted se viene a SPSS y ejecuta el camino analizar, estadístico, descriptivo, explorar, que es el que hemos ejecutado. Y automáticamente el programa le genera el intervalo de confianza, que es el que tenemos aquí en la parte superior. Aquí está, vean, aquí están los límites. Ok, ya abarcamos los descriptivos y el intervalo de confianza. Vamos ahora a ejecutar el método inferencial. En su trabajo de investigación así lo tiene que hacer. Primero tiene que ejecutar los descriptivos y se sabe que cuando la variable es cualitativa, usted puede ejecutar las frecuencias, representaciones gráficas, como por ejemplo gráfico de barras, gráfico de pastel, pictogramas, entre otros. Y aparte de eso, en cuanto al método inferencial, la prueba de chi cuadrado. Cuando la variable es cuantitativa, en los métodos descriptivos usted puede ejecutar la media aritmética, la mediana, la moda, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Aclarando que los más utilizados en investigación científica son la media aritmética y la desviación estándar y el coeficiente de variación. Eso es lo que tendría que ir en su trabajo para una variable cuantitativa en cuanto a la parte descriptiva. Y los métodos inferenciales hasta el momento TEstudent para variables cuantitativas. Pero aparte de que usted puede generar en la parte descriptiva las medidas de tendencia central y dispersión, en cuanto a las representaciones gráficas, está para variables cuantitativas continuas, el histograma y el polígono de frecuencias. Entonces primero usted tiene que ejecutar los métodos descriptivos y luego los métodos inferenciales, que es TEstudent. De igual manera ustedes pueden considerar, si ustedes buscan como un objetivo estimar en su trabajo, pueden generar los intervalos de confianza. Veamos la interpretación. ¿Cómo se interpreta la media? Esto ya lo vimos. La media, en este caso, ¿cuál sería la interpretación? ¿Y cuál sería la interpretación del intervalo de confianza? Ok, en el caso de la media, vean el enunciado, el peso promedio de los recién nacidos en la población general. Y la pregunta dice, ¿el peso del recién nacido de madre adolescente es distinto al de la población? Ok, según la media, ¿cuál sería la conclusión? En total son 100 madres. Por lo tanto, de las 100 madres adolescentes que se les midió la variable aleatoria peso del recién nacido en gramos, su peso promedio fue, y luego trasladamos el peso promedio 3256.6 gramos, siendo el dato que mejor las representa. ¿De acuerdo?
Y esa sería la interpretación de la media. El intervalo de confianza. Importante. Un indicador para verificar de manera observacional si esta variable, peso del recién nacido, tiene una distribución normal, es decir, su comportamiento es siguiendo la campana de Gauss, una distribución normal. Una forma sencilla de verificar, así de manera preliminar, es que la media aritmética tiene que estar comprendida dentro del intervalo de confianza. Y si ustedes ven, si se cumple, la media está dentro del intervalo. Por lo tanto, podemos hacer de manera preliminar, podemos afirmar que esa variable, esos pesos tienen distribución normal. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo se interpreta el intervalo de confianza? De igual manera, copiamos esta interpretación. Vean, de las 100 madres adolescentes que se les midió la variable aleatoria peso del recién nacido en gramos, sus pesos vamos a verificar, de las 100 madres adolescentes que se les midió en este caso ya cambia la redacción para la interpretación, ya no es el mismo enfoque. Veamos, cada vez que otro investigador mida el peso del recién nacido en una muestra de 100 madres adolescentes obtenida de la misma, y esto es importante, de la misma población, pero de una muestra distinta, el peso promedio a obtener oscilará entre, y ahí se ubican los límites, entre 3177.64 gramos a el límite superior 3335.55 gramos. Punto. Con una probabilidad del 95%. Ven que se cumple el objetivo, lo que se busca con el intervalo de confianza es estimar. ¿De acuerdo? Y vean que ya la interpretación cambia. Cada vez que otro investigador mide el peso del recién nacido en una muestra de 100 madres adolescentes obtenida de la misma población, pero de una muestra distinta, el peso promedio a obtener oscilará, y ahí ubicamos los límites y finalizamos con la probabilidad. Así se interpreta el intervalo de confianza. Ok, una vez se haya cubierto con eso, vamos a el ritual de significancia para ejecutar la prueba de T-Student. Primero, las hipótesis. Ok, para plantear las hipótesis, que es el primer paso del ritual, simplemente copiar la pregunta problema y pegarla en la hipótesis alterna. Ok. Y la hipótesis alterna es sinónimo de diferencia. Veamos, el peso del recién nacido de madres adolescentes es distinto, diferencia, ¿de acuerdo? Distinto al de la población. Luego copiar esta
hipótesis y pegarla en la hipótesis nula. Y quedaría que el peso del recién nacido de madres adolescentes es, en lugar de decir distinto, es igual al de la población. La hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Ok, paso 2, nivel de significancia. Siempre en las ciencias agropecuarias trabajamos principalmente con el 5% de significancia. Y esto es igual a 0.05. Ok, tercer paso. Seleccione el estadístico de prueba. En este caso queremos comparar ese peso del recién nacido que nosotros hemos medido de estas 100 madres contra este valor que da el Ministerio de Salud. Por lo tanto es bondad de ajuste. Ok, el estadístico de prueba sería T-Student para una muestra o bondad de ajuste. Cuarto paso, vean, antes de ejecutar la prueba hay que verificar el cumplimiento de supuestos. En este caso primero la distribución normal. Con SPSS, ¿cómo verifico yo si esos datos se distribuyen en forma normal? Lo hacemos con el test de Kolmogorov-Smirnov. Y este Kolmogorov, ya esta versión de SPSS, lleva una corrección de Liliford. Por eso se utiliza esta alternativa de Kolmogorov. El criterio, si el p-valor que obtenemos es mayor que alfa, es decir, de 5%, los datos tienen distribución normal. Esto con SPSS, ¿ok? Veamos, entonces, trasladarse a la base de datos y vamos a ejecutar Kolmogorov para verificar si los datos tienen distribución normal. Para ello, dar clic en analizar, luego trasladarse a pruebas no paramétricas y luego cuadro de diálogos antiguo y finalmente KS de una muestra. ¿De acuerdo? Repito, analizar, pruebas no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos, KS de una muestra. Dar clic en KS de una muestra. Ok. Trasladar la variable a la que se le quiere verificar si tiene distribución normal, que es el peso. Y por defecto ya en la ventana aparece seleccionado normal, que es lo que queremos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dar clic en aceptar. Y vean que automáticamente de esta salida, ¿qué es lo que nos interesa? Kolmogorov-Smirnov. Lo que interesa es la significancia asintótica. ¿De acuerdo? Significancia asintótica es sinónimo de p-valor. Copiar esta significancia, para ello dar doble clic sobre la tabla para activarla, luego dar doble clic de nuevo, copiar y trasladarlo a la guía de trabajo. El p-valor es igual a, y pegarlo, 0,17. Si lo pasamos esto a porcentajes, daría un porcentaje superior al 5%. Veamos, pasar esto a porcentaje daría 17.19%. ¿De acuerdo? Y este 17.19% es mayor que alfa, que el 5%. Por lo tanto, los datos poseen distribución normal. Se puede seguir con el análisis. Si usted estuviera ejecutando la prueba de T solo con SPSS, hasta ahí se queda. ¿De acuerdo? Con Kolmogorov-Smirnov. Claro, lleva la corrección de Liliford. Si ven en el programa, en la salida aquí dice Liliford. Por eso trabajamos con Kolmogorov. ¿Ok? Bien, ahora en el caso de Infostat,
con Infostat se aplica, en el caso de la prueba de T-Student para una muestra, se aplica el test de Shapiro-Wills modificado. ¿De acuerdo? Veamos, para ello hay que crear la base de datos en Infostat. Vean, es sencillo, usted puede pasarlo a Excel o directamente de SPSS. Vean, en SPSS seleccionamos toda la parte de los números, tienen que ser 100 pesos porque son 100 madres adolescentes. Seleccionamos toda la columna, la copiamos y luego abrir Infostat. Una vez hayan abierto Infostat, dar clic en archivo, nueva tabla. Y en la primera columna que les va a dar, en esta columna, clic derecho y simplemente pegar. Esta columna 2, eliminarla, aquí en este icono eliminar columna. Y solo nos quedamos con la columna 1. Si usted da doble clic sobre esta columna, doble clic izquierdo, le activa esta y con esta pestaña usted puede darle el nombre, que en este caso son los pesos del recién nacido. Importante siempre en cada variable determinar la unidad, en este caso son gramos. Pesos del recién nacido en gramos y dar clic en OK. Ahí está, vean, ya se agregó el título. OK, para verificar con Infostat la normalidad, dar clic en estadísticas, luego inferencia basada en una muestra y luego la opción prueba de normalidad Shapiro-Wills modificado. Así se ejecuta con Infostat. Estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wills modificado. Dar clic en esa opción. Esperar en lo que hace el respectivo procesamiento. Vean, habilita esta ventana. ¿Cuál es la variable a la que se le va a verificar la normalidad? A los pesos del recién nacido. Trasladar la variable y luego dar clic en aceptar. Y ahí está, automáticamente Infostat genera esta salida. ¿Qué es lo que interesa? El p-valor. Este p-valor. Copiar el p-valor. Se pueden llevar toda la tablita, si ustedes gustan, copiar toda la tablita y pegarla. Vean, con Infostat se trabaja con Shapiro-Wills. Pero vean ustedes, el p-valor es igual a 0.579, que pasándolo en porcentaje sería del 57.9%. Es mayor que el 5%. Por lo tanto, los datos poseen distribución normal. Esto si usted ejecutara el procedimiento para una muestra con Infostat. Ok, ya verificamos los supuestos con SPSS y con Infostat. Ahora vamos, ya como ya verificamos que los datos tienen distribución normal, se procede a ejecutar la prueba. Pero ¿qué pasa si los datos no poseen distribución normal? Hay que transformar esos datos. Para ello hay diferentes transformaciones que se pueden ejecutar. ¿De acuerdo? Ok, pero como en este caso cumplen con la normalidad, procedemos a ejecutar el test o la prueba. Bien, vamos primero con SPSS. Ubíquense en la base de datos de SPSS. Luego, dar clic en la opción analizar. Luego, comparar medias y T para una muestra. Ese es el camino sencillo. Vean, analizar, comparar medias, T, prueba de T para una muestra. Dar clic en prueba de T para una muestra. Luego les habilita esta ventana. En esa ventana trasladar
la variable peso de recién nacido. Ok. Vean, como es la prueba de testudent, por bondad de ajuste aquí el programa pide un valor de prueba. ¿Cuál es ese valor de prueba? El que está en la guía, el valor teórico, que es de 3350 gramos. Copiar ese valor y pegarlo en esa casilla. Una vez lo hayan trasladado, 3350 gramos, dar clic en aceptar. Y listo. De todo esto, ¿qué es lo que interesa? Vea, si usted quiere los descriptivos, aquí se los da también, le da la media. Antes de que usted haga el análisis de la prueba de T, la media aritmética y la desviación estándar. Y con la media y la desviación usted puede calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación entre la media por 100. ¿De acuerdo? Y luego la prueba de T, que es lo que interesa. Si usted el procedimiento lo hiciera a mano, este es el valor que le diera de T. El signo negativo no quiere decir que en sí esto tiene ese valor negativo. La prueba en sí tiene un valor, un comportamiento absoluto. Por lo tanto, el signo lo que le dice es a quién se debe el efecto. A eso es lo que se refiere principalmente. Ok. Importante, vean, lo que nos interesa de la prueba de T es la significancia o el p-valor. Esto es lo que interesa, la significancia o el p-valor. Copiar el p-valor, trasladarse a la guía, pegarlo donde lo pide. Aquí pide el p-valor, pegarlo. Este p-valor lo podemos pasar a porcentaje, que sería de 2.089% en porcentaje. Ok, lectura, vean, como este p-valor es menor que el alfa del 5%, se acepta la hipótesis alterna. Entonces, ¿cuál sería la lectura? Se demostró estadísticamente, puede iniciar, se demostró estadísticamente o directamente con una probabilidad, porque solo es la lectura del p-valor, de error del 2.089%. Y luego pegar la hipótesis que se ha aceptado, que es la hipótesis alterna, y eso sería todo en cuanto a la lectura del p-valor. Ok, ahí está, con una probabilidad de error del 2.089%, el peso del recién nacidos de madres adolescentes es distinto al de la población. La toma de decisión, dar como toma de decisión la hipótesis que se ha aceptado, copiar la hipótesis y pegarla. Y en la interpretación, aquí sí interpretamos ya desde el punto de vista estadístico. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error del 2.089% que el peso del recién nacido de la madre adolescente es distinto al de la población. Y ahí sería, de esa manera quedaría redactada la interpretación. ¿De acuerdo? Y hasta aquí finalizaríamos con testudent por una muestra. Pero esto hemos determinado el p-valor con SPSS. ¿Cuál es el procedimiento con Infostat? Trasládense al programa Infostat.
Ok, y en Infostat el procedimiento es el siguiente: dar clic en estadísticas, luego inferencia basada en una muestra y luego prueba de T para una media. Vean, estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de T para una media. Dar clic en esa opción, prueba de T para una media. Ahí está ya por defecto la variable, peso del recién nacido, luego dar clic en aceptar. Y aquí genera esta ventana donde usted tiene que activar lo que le piden. Y en Infostat, sí, usted tiene que definir si es una prueba bilateral o si es unilateral. ¿De acuerdo? En este caso, SPSS no le permite esa opción. Por lo tanto, si fuera una prueba, esta fuera una prueba unilateral, este valor se tendría que dividir entre 2 para generarlo. Pero vean ustedes que en la pregunta dice distinto y en la hipótesis por lo tanto dice distinto en la hipótesis alterna. Y si ven ustedes, cuando la hipótesis alterna plantea diferencias, la prueba es bilateral, por lo tanto se toma todo el valor. Por eso no se dividió entre 2 este valor de P. Pero Infostat sí le da la opción de que usted lo defina. Ok, ¿es bilateral o es unilateral a la derecha o es unilateral a la izquierda? Pero vean ustedes, es bilateral. Por lo tanto, lo dejamos así como lo ha seleccionado el programa. ¿De acuerdo? Bilateral. Dar clic en aceptar y listo. Vean, ahí está el valor de P. ¿De acuerdo? Seleccionar el valor del P, copiarlo y vean, si ustedes contrastan este valor de P de probabilidad, el P valor, si ustedes lo contrastan, de igual manera se acepta la hipótesis alterna. La hipótesis alterna. Ok. Este es el procedimiento con Infostat para una muestra. Ahora veamos. En el caso de T-Student para parcelas pareadas. Pero para que el video no quede muy pesado, voy a generar este primer video hasta la prueba de una muestra y el otro video donde vamos a abordar T-Student para parcelas pareadas y para grupos sorteados. Nos vemos en el próximo recurso.